La Revolución Mexicana, uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es, sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofrecería un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubieran tenido una ideología bien definida, pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa, y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. Causas económicas. La cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad de tan solo 480 hacendados. El latifundio era tan desmedido que, a veces, una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Así, el general Terrazas poseía el norte de México un promedio de 24 millones de hectáreas, o sea, equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica, en parte, por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo, sin precedentes en la historia mundial, fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijas de los peones. Régimen económico injusto. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito, abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles. Controlaban las ricas minas de plata de San Luis de Potosí, los productos del suelo y del mar y la riqueza forestal y frutícola. Los franceses manejaban la lencería y botinerías, los españoles el comercio y los alemanes los cultivos especializados. Causas sociales. Ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo, que en muchos casos alcanzaba a las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia. No obstante que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo, sufrían la expoliación en las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz, el aguardiente embrutecedor y toda otra mercadería que necesitase, a precios mucho más altos que los del mercado. Como el jornal era exiguo, el campesino se iba endeudando y así se arraigaba a la tierra como los siervos de la Edad Media. De otro lado, los trabajadores vivían en casuchas de adobe o ramas de un solo cuarto sin ventana y con piso de tierra. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros, que vendían en condiciones infrahumanas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados. En nombre del significativo y engañoso lema, paz, orden y progreso.
En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativo y judicial estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos no solo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. Los jueces, en vez de encarnar la justicia, se convertían en agentes del Ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, designaban e imponían a las autoridades municipales. Oposición al dictador. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista Regeneración que atacaba al régimen, los círculos liberales que realizaron un congreso y evolucionaron al comunismo anárquico y llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron, y el Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino, lanzado en 1906, incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad de sufragio y la no reelección continuada. La caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que en él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le pusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador. Madero era un terriente de Coahuila, de espíritu progresista. Anteriormente hizo mucho a favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizó el partido antirreeleccionista y, en la Convención del Liceo de la Ciudad de México, se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. Ya candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey, acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910, se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después, Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis de Potosí, donde declaraba nulas las elecciones. Desconocía el gobierno del general Díaz, enarbolaba el principio de no reelección del presidente de la República y llamaba al pueblo a una rebelión nacional para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo, apoyando este llamado, se levantó en varios puntos del país. El 20 de noviembre de 1910. Lo respaldaba Francisco Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte, en nombre de los aldeanos. Emiliano Zapata, en representación de los campesinos y otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a dimitir el mando el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió furtivamente y se embarcó en un tren a Veracruz, y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en 1915. Logros de la Revolución. El cambio de la propiedad de la tierra. A principios de la década de los 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras cultivables. También hubo un considerable aumento en el número de pequeños granjeros independientes. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerevolucionarios habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. Los conservadores habían peleado por preservar las actitudes e instituciones del Imperio Español, y los reformadores habían tratado de introducir los del liberalismo occidental. Que tú eres